Estuvimos, la hermana Gretel y yo estuvimos el miércoles en el culto allá en Purral para compartir un rato, para visitarlo. Predicó un mensaje bien bonito, un mensaje muy bonito sobre el volver la fe de los hijos el corazón de los hijos a la fe de los padres, ¿verdad? Y habló sobre me gustó mucho cómo se refirió al periodo antes del cristianismo, al periodo del ministerio mesiánico, ¿verdad? El precristianismo lo aborda con mucha... Bueno, el hermano Mónico tiene una escuela larga de años de experiencia, ¿verdad? Y lo hace muy bien, nos gozamos, tanto la hermana Gretel como yo, y la iglesia se gozó en ese mensaje tan bonito, y les traigo el testimonio de su bello mensaje. Muy bien, en esta tarde sentí en mi corazón traerles un tema. No es un tema fácil de predicar, es un tema complicado. Va a ser una escuela dominical, vamos a estudiar, pero tanto el Espíritu Santo se agrada por los amenes como este predicador necesita de esos amenes para seguir empujando la carreta en esta tarde, porque lo que queremos es llegar a un punto donde el tema que tratemos nos posicione, nos haga estar parados más firmes en la verdad de su palabra, ¿verdad? Entonces, quiero invitarlos a que nos pongamos en pie y que abramos nuestras Biblias en el libro de Amós, capítulo 9. Vamos a leer del verso 11 al 12, Amós 9. El libro de Amós se encuentra antes de Abdías, es de los últimos libros del Antiguo Testamento. Se encuentra después del libro de Joel, y por ahí por la página 800, cerca de ahí se encuentra. El tema de esta tarde tiene por nombre el tabernáculo de David. Hoy vamos a hablar del tabernáculo caído de David, que es un tema que poco se habla, pero que tiene grandes bendiciones en la palabra. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Amén. Veo todavía algunos buscándolo, vamos a dar unos segundos más para que lo puedan leer. Amós 9, el verso 11, de ahí vamos a ir a Romanos 9. Leamos Amós 9, verso 11 al 12. Dice la palabra: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Vaya conmigo a Romanos 9, por favor, del verso 1 en adelante. Romanos 9, del verso 1 en adelante. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así la palabra: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Les voy a leer es un solo versículo del Salmo 19:7 que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Por favor, le pido que incline su rostro un momento y ore conmigo para pedirle a Dios que su Espíritu Santo tome control en esta tarde. Amado Padre Celestial, estamos tan agradecidos contigo, Señor, por la bendición de estar aquí en esta tarde, en esta calurosa tarde que tus hijos se han reunido, Padre. Ellos no han venido a ver a Eric, Padre, porque Eric no tiene nada que darles. Ellos te han venido a ver a ti, Padre.
Y yo también, Señor, con todo mi corazón clamo que tu Espíritu Santo tome control de la palabra de Dios y que tú impartas vida eterna en los corazones y que tú, Señor, traigas esa unción prometida, Señor, y que tú despiertes a fe el corazón de tus hijos de tal forma que las cosas imposibles puedan ser cambiadas, que la realidad, Señor, del hombre y la mujer que se congrega del joven y la señorita que se congrega en esta tarde, pueda ser transformada por medio de tu gloria. Es lo que te pedimos, Señor, que tú me utilices a mí, Señor, tu siervo inútil, Padre, para traer tu palabra y que tu palabra crezca por el poder de la unción del Espíritu Santo a un punto donde los amenes en el corazón, en el entendimiento, en la vida, en los labios de mis hermanos y mis hermanas surjan, Señor, como fruto de una convicción que tú nos regalas por medio de las promesas de tu palabra. Es lo que te pedimos en esta tarde, en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. El tabernáculo de David es el tema de esta tarde. ¿Cuántos habían leído alguna vez esa promesa en Amós 9 que decía que Dios prometía que se iba a volver a levantar el tabernáculo de David? Y algo muy interesante, ¿por qué tenía que levantarse? Tenemos que desarrollar estas ideas, pero con mucho cuidado para no perder de vista ¿qué tenemos que ver nosotros los gentiles con estas cosas tan preciosas? Para comenzar, encontramos, como decía el Salmo, que la ley de Jehová es perfecta. No quiero que se malentienda, porque vamos a ver algunos versículos que nos dicen que hay cosas que Dios tuvo que hacer, cambios que Dios tuvo que traer entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero la palabra de Dios, la ley de Dios es perfecta. Ahorita tengo en mente, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando hace algunos meses prediqué sobre las hijas de Zelofejad? ¿Quién recuerda eso? Predicamos sobre eso y hablábamos de que estas señoritas pidieron audiencia delante de Aarón, el sumo sacerdote, delante de Moisés, el profeta de Dios, y delante de todo el pueblo. Y estas muchachas valientes hablaron delante de todo el pueblo diciéndoles que su padre Zelofejad había muerto sin tener hijos varones. Así que, como iban en el desierto camino a la tierra prometida, quería decir que cuando tomaran posesión de la tierra, como se daba a los hombres en patriarcado, no habría que el nombre de Zelofejad se perdería, porque no habría quien diera eso. Y entonces ellas propusieron más bien que se les diera a ellas heredad. Y claro, cuando surgió, no faltaría una mente por ahí, más de una mente que pensó que eso no se podía hacer porque no estaba conforme a lo que estaba escrito. Pero cuando Dios valida las palabras de ella, diciéndole al profeta Moisés, haz como ellas han dicho, nos damos cuenta de que había una luz, un ángulo, un punto de vista muy especial sobre la ley que había sido dada que el hombre no había entendido todavía. Tanto que esa validación de la palabra de las hijas de Zelofejad que hace Dios, que dice, haz como ellas han dicho, tanto es así que de ahí desencadena la ley del pariente redentor, en la cual vos redimió a Ruth y de la cual nosotros somos beneficiarios también, porque Cristo es nuestro pariente redentor. ¿Se dan cuenta? Entonces, era un terreno muy delicado y a veces la comprensión de la ley debe hacerse. Vamos a ver, una ley cuando es escrita debería revisarse y ejecutarse a la luz del espíritu con el cual esa ley fue hecha. Uno tendría que irse a lo que los legisladores estaban considerando cuando pusieron esa ley. Así igualmente uno tendría que ir acudir al Espíritu Santo para poder entender qué es lo que quiso decir Dios con su ley, con su palabra. ¿Se da cuenta? Porque uno pudiera fallar terriblemente. Así que eso lo pongo como un ejemplo para que vamos a empezar a ver algunos versos bíblicos que le van a hacer creer a usted como que aquello de atrás ya no es válido. No, la ley de Jehová es perfecta. Pero Dios tiene tiempos
y Dios tiene dispensaciones y Dios tiene propósitos que cumplir para poder llegar a un plan. Y hoy vamos a hablar del tabernáculo de David, que no es algo eterno y permanente, sino que pertenece también a una dispensación donde Dios cumple una promesa que nos beneficia directamente a nosotros. Así que vamos a empezar a ver algunos textos. Por favor, vayan conmigo al libro de Hebreos. Y en Hebreos vamos a ver, ahí tenemos unos tres textos. Primero Hebreos 10 y luego Hebreos 7. En Hebreos 10, lea conmigo el verso 1, que nos introduce mucho al pensamiento de por qué estas cosas, qué representaron aquellos tipos, el cordero que era sacrificado, los 7 candeleros, todo lo que estaba en el tabernáculo de reunión. Dice, porque la ley, teniendo la sombra, oiga, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora, yo les cité a ustedes el Salmo 19:7, que dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Cuántos creen que la ley de Jehová es perfecta? Lo creemos, es perfecta. Y sin embargo, leemos nuevamente, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¡Qué tremenda cosa! Una ley que es perfecta, pero que no puede perfeccionar. Considéralo por un momento. Una ley que es perfecta, fue dicha por Dios y es verdad, pero que no tiene la posibilidad de perfeccionar. El verso 14 de ese mismo capítulo 10 de Hebreos nos dice la palabra que habla de Cristo, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La ofrenda expiatoria de Cristo, que era necesaria para ser perfectos de una vez a los santificados, y no como ocurría con el antiguo sacerdocio. Vaya conmigo por favor a Hebreos 7, retroceda solamente al capítulo 7 y busque el verso 11. En Hebreos 7:11 al 19 leemos de esta forma. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da el testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque en otros tiempos sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que nos damos cuenta de que, aunque la ley es perfecta, carece de la capacidad de perfeccionarnos. No podía la ley perfeccionarnos. ¿Por qué no? ¿Para qué fue dada? Si la ley no nos podía hacer perfecta, entonces, hermana Daniela, ¿para qué le fue dada al pueblo de Israel la ley? Esa es una pregunta válida, ¿verdad que sí? Vayan conmigo, por favor, al libro de Gálatas. En Gálatas,
Busquen el capítulo 3. Y busquen el verso 23. Gálatas 3:23 dice la palabra: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Alguien me podría explicar qué significa la palabra ayo? ¿Cómo la entienden ustedes? Una nana, muy bien, un cuidador, eso es lo que es, alguien que cuida, muy bien, hermana. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro ayudador, nuestro cuidador. ¿Para llevarnos a dónde? Llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo la ley. El hermano Bernabé y yo tenemos un buen amigo que se enrollaría las mangas y se echaría un buen pleito con nosotros si le citamos esas escrituras. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, introduciéndonos al tema del tabernáculo de David, ¿qué sabemos sobre este tabernáculo? ¿Qué debemos saber? ¿Por qué el tabernáculo de David? ¿Cómo es que ustedes notaron que Amós lo define como el tabernáculo caído de David? ¿Notaron eso? Y Dios promete que lo iba a levantar nuevamente. Muy bien. Espero que me tengan paciencia en esta noche, porque les prometo que hay algo para nosotros los gentiles en todo esto. Porque uno dice, la ley, y los levitas, y los hebreos, yo qué vela tengo en este entierro si yo soy un gentil, ¿verdad? Pero usted no es cualquier gentil. Usted no es cualquier gentil. Así que vamos a abordar esto conforme a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y si esto, vamos a ver, así como no atacamos, sino que decimos lo que dice la palabra, que la ley de Jehová es perfecta, también entendemos que el pueblo de Israel fue un cuidador del mensaje de la palabra que fue dado en cierto momento, en cierta dispensación, con un propósito específico. No podemos desechar a Israel. Más bien decimos, como todos los días decimos, que Dios bendiga a Israel. Que Dios bendiga a Israel, que es el pueblo del Señor. Muy bien. Pero ¿qué se sabe del tabernáculo de David? ¿Por qué? ¿Qué vela tiene? ¿Qué nos involucra a nosotros? Bueno, vamos a empezar a abordarlo. Lo primero que encontramos es que en Segunda de Samuel, ahora vamos a estar buscando algunos textos en Samuel y en Primera y Segunda de Crónicas. Vaya por favor a Segunda de Samuel. En Segunda de Samuel, en el capítulo 6, verso 17, la palabra del Señor nos dice: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. David había esperado esto por mucho tiempo. Incluso su primer intento le salió mal, porque él desconocía cómo había sido definido que el arca del pacto tenía que moverse a Jerusalén. Pero muy importante es que entendamos que esa referencia de 2 de Samuel 6:17, que le había hecho una tienda, esa tienda es el tabernáculo de David. Es lo que David había puesto para poner ahí el arca del pacto. ¿Qué más entendemos de esto? Bueno, que hay diferencias respecto al tabernáculo de Moisés en el desierto. Y vamos a entender de dónde vienen estas referencias. Y luego les voy a leer una cita, una nota al pie de este estudioso de la Biblia, Scofield. Vamos a hablarlo para que ustedes puedan ver lo que menciona. En Primera de Crónicas, capítulo 15, vaya conmigo, Primera de Crónicas, en el capítulo 15, usted va a encontrar en el verso 1, los primeros 3 versos, dice la palabra: hizo David también casas para sí en la ciudad de David. ¿Alguien sabe cuál era la ciudad de David? Sión.
Jerusalén era la ciudad del rey, la ciudad de David. Entonces dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Sí, claro, ahora lo dice. Si ustedes fueran al capítulo 13, ustedes verían que en el 13 Usa murió por transportar y tocar el arca cuando no estaba permitido transportarla de esa forma. Estaban haciendo un servicio a Dios fuera, en la forma incorrecta, fuera de la voluntad de Dios. Pero entonces dice el 2, entonces dijo David, ahora que ha aprendido la lección, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual se le había preparado. Así que ahí tenemos otra referencia de cuando se erigió lo que es conocido como el tabernáculo de David. Allí mismo, en Primera Crónicas, pase al capítulo 16 y busque el verso 37. Primera de Crónicas 16, 37, lea conmigo hasta el verso 39. Dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Aquí encontramos un cambio también en la adoración. ¿Qué estaba dicho? ¿Quién podía entrar a ver el arca en el modelo de Moisés? Solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca. Pero usted acaba de leer conmigo en el verso 37 que dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom hijo de Jedutún y a Osa como porteros. Asimismo, el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes, sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón. Ahora ya tenemos dos referencias. Ahora hablamos de Jerusalén y ahora hablamos de Gabaón. Así que vean las diferencias que hay entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. El tabernáculo de Moisés tenía el clásico, los tres compartimentos clásicos: atrios, lugar santo y lugar santísimo. En los atrios estaba la fuente de bronce, donde se lavaba el animal de sacrificio. Una fuente de bronce que había sido hecha, en el fondo tenía espejos que simulaban el mar de cristal que había visto Moisés en la visión en el monte, en la adoración celestial. Usted puede cotejar lo que vio Moisés, es idéntico a lo que expresa Apocalipsis capítulo 4, donde se habla de las calles de oro, de los mares de cristal, de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes. Todo lo que hizo Moisés en el tabernáculo de reunión lo hizo conforme al modelo que él vio en el monte. Hizo atrios, hizo lugar donde estaba la fuente de bronce, hizo también el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la proposición, donde estaba el candelabro, los 7 candeleros, y donde estaba el primer velo que tenía 2 querubines. Detrás de ese velo estaba, ese es el segundo velo, estaba detrás de el velo de los querubines estaba el arca del pacto en el lugar santísimo. Esas cortinas, esos velos, separaban al lugar santo del lugar santísimo. Pero con David fue diferente. Les voy a leer la nota a la que se refiere Scofield en este tema. Dice: el antiguo tabernáculo había sido dividido. El arca había sido llevada a Sión, mientras que por lo menos el altar de bronce y probablemente el mobiliario del lugar santo había sido colocado en el lugar alto de Gabaón.
Asaf y los cantores fueron dejados delante del arca mientras los sacerdotes ministraban en Gabaón delante del tabernáculo. Esto resulta confuso. Con la construcción del templo parece haberse reinstaurado el orden divino. Es decir, vean lo que ocurrió. Tenemos un primer periodo donde Moisés recibe la visión del monte y constituye la adoración en el tabernáculo de reunión, que tiene atrios, lugar santo y lugar santísimo. Luego viene otro periodo de tiempo, una dispensación en la cual David tiene el arca del pacto detrás de un velo, digamos que ese es el lugar, el equivalente al lugar santísimo, lo tiene en Sión, entre tanto que en Gabaón hay otra parte del tabernáculo de reunión, donde hay sacerdotes que se han quedado oficiando conforme a las cosas que hacen ellos. Tenían su mobiliario, tenían todos sus utensilios, los tenían en Gabaón, separado. Y luego, un tercer periodo, cuando Salomón levanta el templo, el modelo divino nuevamente es reinstaurado, nuevamente atrios, lugar santo y lugar santísimo. Ahora, podríamos cometer el error de pensar que ese tiempo, ¿cuánto tiempo habrá estado ese tabernáculo de David erigido? Según los estudiosos, el tiempo en que él duró reinando, 40 años. 40 años donde el lugar santo y el lugar santísimo estaban separados. Y ahí vale la pena preguntarnos, ¿habrá sido un error? ¿Será que David se habrá equivocado? Más aún, yo les voy a traer a ustedes una pregunta. Pregúntese usted en su corazón, ¿por qué si fue un error? ¿Por qué si fue un error? El Señor promete en Amós 9 que Dios levantará nuevamente el tabernáculo de David. Quiero que piensen en eso un momento. Si el tabernáculo de David fue un error, fue una equivocación, separarlos, ¿por qué Dios promete volver a levantar el tabernáculo caído de David? Tenía un propósito para eso. Temporal, es cierto, pero es un propósito. Y era parte del programa de Dios. Y esas son cosas a las que queremos meternos poco a poco. Vaya conmigo, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 5. En Segunda de Crónicas, capítulo 5, usted va a encontrar, verso 1 al 3, la otra parte que nos faltaba en esta cronología que les estamos mostrando. Dice, acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata, el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. ¿Ve? Hasta que reinó Salomón, fue que se movió el arca del pacto. Estuvo 40 años en el reinado de David, en Sión. Dice el verso 3, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Entonces, tenga muy claro esto. Moisés hizo el tabernáculo conforme a la visión que recibió en el monte. Dios le mostró cómo debía ser el tabernáculo. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Luego hay un periodo de 40 años en el cual, en el reinado de David, en el cual una parte del tabernáculo está en Gabaón con los sacerdotes y otra parte está con ciertos cantores, ciertos oficiales, ciertos levitas, están en Sión, están en Jerusalén, separado. Solamente había, si ustedes van a Segunda de Crónicas 17, 1 al 2, ustedes van a ver ahí una historia que es bien conocida, que es cuando David dijo en su corazón, yo vivo en un edificio de piedra, yo vivo en un palacio, en un castillo, y aquí el arca del pacto está entre cortinas. Entonces le dijo al profeta Natán que quería hacerle una casa a Dios. Y Natán le dijo, haz todo lo que esté en tu corazón.
Dios te bendiga porque Dios está contigo. Y en el momento que sale Natán, cuando está saliendo, Dios le habla a Natán y le dice, devuélvete, y le vas a decir esto. Y se vuelve y le dice a David, recuerda de dónde te tomé, de la parte de atrás de la majada de las ovejas. Como quien dice, tú no eras nadie. Y te tomé y te puse en medio de los hombres grandes de la tierra y te di un nombre grande entre los hombres grandes de la tierra. Como quien dice, lo que tú eres, David, lo eres porque yo te lo di. Yo soy el que... Esa advertencia es, David, recuerda. Y él le dice, ¿cuándo en ningún otro tiempo yo he pedido que alguien me haga casa? ¿Cuándo he pedido yo que me hicieran casa? Nunca lo he pedido. Primera Crónicas 17, ahí lo puede leer. Sin embargo, le advierte, tú no me vas a hacer caso porque tú has sido hombre derramador de sangre. Pero el deseo de David no era malo, era algo bueno. Entonces le dice, un hijo tuyo lo hará. Da la promesa, y es Salomón el que llega a edificar el templo. Pero si ustedes se dan cuenta, las mismas palabras de Salomón en Segunda de Crónicas 5 nos dicen que había cosas que David había puesto ahí para la adoración del nombre del Señor. No solamente tesoro, no solamente oro y plata para los utensilios. Si ustedes estudian la forma de adoración en el templo de Salomón, ustedes van a ver algunos ingredientes que fueron complementados al tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés no había músicos. En el tabernáculo de Moisés no había cantores. Habían ciertos cánticos de acción de gracias que ocurrieron en momentos de gran victoria, como el cántico de Moisés, pero no formaba parte de la adoración a Dios. Pero David es un hombre extraordinario. Si ustedes se quedaron un rato, dense un tiempo, unos días, unas semanas, pensando en David, estudiando la vida de David, y se van a dar cuenta que él fue un hombre fuera de su tiempo. David visualizó el nuevo nacimiento, decíamos en el culto pasado. Él dijo, pon en mí un nuevo corazón y espíritu noble me sustente. Él deseaba ver esa obra del nuevo nacimiento. David echó fuera demonios con la música. Dice la palabra que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl, el rey. Y el joven David llegaba con su instrumento, el arpa, y entonaba cantos, y había una unción, había algo en esa alabanza de David que el demonio se iba y dejaba tranquilo al rey. Y si ustedes hacen un estudio de cómo él dispuso cantores, incluso había un Kenanías, me parece, estaba una octava arriba, dice, junto con un grupo de músicos para resaltar, para descollar en medio de la alabanza que le hacían a Dios. Hay una serie de factores que en el templo de Salomón están incorporados que no se ven en el tabernáculo de Moisés y que son mérito de la visión que tenía David respecto a adorar a Dios. Él compuso la mayor parte de los salmos. Ustedes saben, el título que más me gusta. El rey David tenía muchos títulos. La lámpara de Israel es uno. Hombre conforme al corazón de Dios es otro. Pero a mí el que más me gusta es como es llamado al final de su vida. Él es llamado el dulce cantor de Israel. Me gusta mucho ese título que él tenía. Y él tenía una inspiración y un entendimiento espiritual. ¿Cuántos de ustedes saben? Yo tengo ahí las citas, pero quiero avanzar porque tengo mucha Biblia. Entonces, mejor lo voy citando y luego ustedes lo pueden estudiar en su casa. ¿Cuántos saben que David, cuando aprendió a hacer las cosas como se debían hacer, y los levitas cargaron el arca para entrar en Jerusalén, ¿cuántos saben con qué iba vestido David? David se mandó a hacer un éfod de lino, y el éfod de lino era vestimenta que usaban los sacerdotes. ¿Cuántos de ustedes han leído en momentos cruciales en la vida de David antes de ser rey, cuando tenía que pelear batallas, cómo él iba a este hombre, lo tengo aquí anotado, a este hombre Abimelech, creo que se llamaba, no, Abiatar, el sacerdote Abiatar, le pedía que le acercara el éfod. El éfod era el pectoral donde estaba el Urim Tumim, las piedras de Israel.
y él consultaba a Dios y Dios le contestaba a David. David era un hombre extraordinario. Era un hombre extraordinario. Tenía una visión fuera de su tiempo. Y David, en ese entendimiento espiritual que tiene respecto a la adoración a Dios, incorpora elementos que no estaban en la adoración a Moisés. Ahora les voy a decir algo. Usted puede decir, ¿y quién dice que está correcto si David era un rey? El hecho de que Dios lo corrigió en muchas cosas, pero en esas cosas Él no le dio corrección. Cuando le dijo, tú no me levantarás casa, lo estaba corrigiendo. Cuando mató a Usa, le estaba diciendo, así no es como se debe llevar al arca del pacto. David cometió errores y Dios castigó a David por sus errores. Pero respecto a los cantores, respecto a los músicos, ¿cuántos han leído el Salmo 150? Es el que dice, alabar al Señor con címbalo resonante, con cítara, no sé cuántos instrumentos hay ahí, con la zampoña, hay varios nombres de instrumentos que yo nunca he visto en mi vida. Pero el punto es que David tenía una visión de la adoración a Dios que Dios no reprobó, que Dios no castigó, que Dios aceptó en el orden de la adoración. Entonces alguien podría decir, ¿quiere decir que Moisés está equivocado? No, Moisés hizo las cosas conforme al modelo que él vio. David tenía una luz respecto a él. En su vida había descubierto cosas que la alabanza y la adoración habían producido en su vida. Así que David solamente está caminando en la revelación que Dios le ha dado a él respecto a eso. Y él, ahora en liderazgo como rey de Israel, está incorporando estas cosas. Por eso les di el ejemplo de las hijas de Zelofejad. Hasta que las hijas de Zelofejad hablaron, nunca se había visto un caso en el cual se le diera heredad a una mujer. Y sin embargo Dios dijo, ellas tienen razón, denles heredad. ¿Por qué? ¿Será que Dios estaba enmendando una ley? ¿Como que Dios estaba aprendiendo? ¿Como que Dios estaba...? No. Todas las cosas que contienen la ley, aunque parecieran como una corrección, en realidad lo que está trayendo es una luz mayor para poder entender la palabra de Dios como debía ser entendida. Ustedes saben, Moisés dijo, no matarás. Y Cristo dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje locamente con su hermano es culpable ante el concilio. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquier hombre que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Es decir, lo que hizo Cristo fue magnificar la luz del mandamiento que Moisés había traído. No faltaría por ahí algún fariseo que diría, no, eso no fue lo que dijo Moisés. Pero lo que estaba haciendo Cristo era trayendo una mayor luz a la comprensión de la palabra. Lo que pasó con las hijas de Zelofejad evidenció una mayor luz también a una situación que no había sido considerada por el hombre en profundidad. Pero Dios sí dijo, ellas están correctas. Eso no quiere decir que Dios cambie su ley. Su ley es perfecta, su ley es eterna. Les voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes hace unos años que yo prediqué sobre la ley de sustitución, la ley del sustituto? Cuando, ¿se acuerdan que habíamos visto en el libro de Job que el libro de Job dice que estaban los hijos de Dios delante de Dios y ahí llegó el diablo? ¿Se acuerdan? Capítulo 1 de Job. Y uno de los primeros que se pregunta es, ¿y qué está haciendo ese tipo ahí con los hijos de Dios? ¿Con qué cara se mete ahí? ¿Qué está haciendo delante de Dios? Y Dios lo deja. Él estaba, decíamos aquella vez, él estaba manejando un título. Él había canjeado con Adán el título de hijo. Cuando Adán, ustedes saben, la palabra de Dios dice que Adán no fue engañado. Eva sí fue engañada, pero él no lo fue, dice Timoteo. Dice, él sabía lo que estaba haciendo y él murió por ella. Él murió por ella. Así que ella es redimida en él. Adán es un tipo de Cristo y Eva es un tipo de la novia. Y alguien podría decir que esa ley, ese engaño, ese trueque que le hizo el diablo,
puso a Dios contra la pared. Porque luego vemos que cuando el hombre peca, que en el pecado del hombre, Dios no mata al hombre. Aunque le había dicho, el día que pecares, de cierto morirás, Dios no mata al hombre, sino que Dios lo viste con pieles. Él mata a un animal. Si Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y todos los siglos, probablemente fue un carnero, un cordero, el animal del sacrificio. Y los viste con pieles. El diablo le podía reclamar. Tú dijiste, el día que comieres de ese fruto ciertamente morirás. ¡Mátalos! Y él le trajo un sustituto. Y Dios aceptó que Satán hiciera uso de un título de propiedad ajeno, como que el hermano Félix me diera su pasaporte y yo con eso fuera a otro país y que me lo aceptaran. Dios aceptó eso, que el diablo usara el título que era de Adán como hijo, lo aceptó y le dijo, no me vengas a reclamar nada a mí. Si yo te dejo entrar aquí, tú no me vas a decir que no puedo sustituir un cordero en nombre de él. Y alguien podría decir, pareciera como que Dios está tratando de remendar la cosa. No, cuando usted va a 1 de Pedro 1:18, dice la palabra, sino con la sangre preciosa de un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que todo lo que hizo el diablo sirvió para que Dios hiciera lo que él quería hacer. Dios sabe lo que está haciendo. Lo que sabe con las hijas de Zelofejad es lo mismo. La ley del pariente redentor muestra que siempre fue la perfecta voluntad de Dios que el pariente redentor apareciera. Y esa ley del pariente redentor no habría aparecido si ellas no piden herencia como mujeres. Vea, lo que trato de decirles es que no podemos sencillamente ponernos anteojos de caballo, esos de cuero, y ver las cosas, sino que tenemos que dejar que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para ver el texto sagrado a la luz de lo que Dios entiende de ese texto. ¿Se da cuenta? Así es lo mismo acá. Dios no se equivoca con el tabernáculo de David. No se equivoca con ese tabernáculo. Separado, una parte en Gabaón y otra parte en Sión. ¿Qué es eso? El lugar santo por allá y el lugar santísimo acá. ¿Qué es eso? Y fue por 40 años y luego, ahora sí, alguien podría decir, no, ahora sí estamos bien. Ya en el templo de Salomón, se reinstauró el orden divino de atrios, lugar santo y lugar santísimo, pero también se incorporaron las figuras de adoración, de alabanza y adoración de los cantores y de los músicos que David había traído. Y Dios no lo corrigió, Dios no lo condenó. Más bien se encargó de decir que vendría un día en el cual Él levantaría nuevamente el tabernáculo de David. Así que no podemos decir que esa forma estaba mal. Sencillamente tenía un propósito temporal. Es lo que trato de decirles. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué es tan importante este tema del tabernáculo? ¿Por qué Dios promete restaurarlo? ¿Qué propósito tendría en la restauración? Vamos a ampliar un poquito la luz ahora y vayamos todos al libro de Isaías. Isaías en el capítulo 16. Yo no sé si este mensaje lo podré predicar en un solo culto, pero vamos a ver si lo logramos. Isaías 16, 4 al 5 dice la palabra: moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia. Oiga, se dispondrá, aquí hay un elemento que añade luz, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Ahora este elemento del trono de misericordia es algo que ya le da otro carácter a este tema del tabernáculo. Un trono de misericordia. Usted puede hacer un estudio de lo que dice el mensaje en esos libros del trono de misericordia y usted se va a dar cuenta de que el trono de misericordia tiene una temporalidad. O sea, cuando usted ve el canje
el traspaso de un Jesús que usaba que se ponía el manto en el cinto para servir, pero ahora en Apocalipsis capítulo 1 aparece con el cinto en el pecho como un juez, con su cabellera blanca. Usted se da cuenta que pasa, que Él vino como un siervo al principio, pero viene como un juez en su segunda venida. Usted ve un cambio, una transición. Es cuando el trono de misericordia cambia, el trono con la sangre, manchado con la sangre del Cordero, se torna en un trono de juicio después. Pero el trono de misericordia es la figura que es mencionada e incorporada en el tabernáculo de David. Había un propósito, Dios tenía previsto, decía que tenía predeterminado, ¿cómo dice el texto? Y se sentará firmemente, sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David quien juzgue y quien busque el juicio. Dios tenía ya listo ese lugar donde se iba a sentar quien juzgue y quien busque el juicio. Entonces, entre el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, hubo un periodo de tiempo donde el tabernáculo de David estuvo con un orden distinto en su adoración, que tanto Amós menciona, y un siervo, uno de los apóstoles, profundiza, y es el que da en el blanco con esto. Es aquí donde los gentiles empezamos a aparecer en la escena, porque los gentiles estábamos afuera. Cuando usted leyó conmigo Romanos 9, usted leyó que hay una parte donde dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Lo leímos. Cuando usted lee eso, pareciera que no le queda mucho al pueblo gentil. Pareciera que Israel lo tiene todo. ¿Cuántos de ustedes saben, como dice la palabra, Él a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron? Si ellos le reciben, estamos perdidos. Pero ellos no le recibieron. Ahora el libro de Romanos también dice que ellos, el pueblo de Israel, fue cegado por nuestra causa. Ellos fueron cegados por nuestra causa. Ahora alguien me podría decir, hermano Eric, pero el evangelio que se predica hoy, la luz del evangelio que hoy ha venido, ha crecido en niveles donde la ley jamás hubiera podido haber alcanzado la iluminación, el entendimiento que presenta hoy la palabra de Dios. Posiblemente sí, pero fíjese que ellos tuvieron en potencia lo que tenían que tener. Por ejemplo, Job en sus días, él sacrificaba un cordero todos los días pensando que sus hijos posiblemente hubieran pecado. En los términos de Dios, Job cumplió con lo requerido. Job sacrificó el cordero y lo hacía con temor reverente, lo hacía con fe, lo hacía en obediencia al mandamiento. Job cumplió la palabra de Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y como señal de esa justificación tomó la circuncisión, cosa que no se practica en el pueblo gentil, pero fue justificado. El punto es que Dios lo justificó. Entonces, ¿a dónde quiero llevarlos yo? Que no menospreciemos. Si en aquel momento Cristo llega al pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo recibe como su Mesías, la historia se acaba. Pero Dios había provisto algo. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, no queriendo Dios que ellos fueran perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, Dios intencionalmente alarga esta historia porque todavía tiene una obra que hacer. Él tiene un propósito que alcanzar. Así que empieza a lidiar con el pueblo gentil. Y el pueblo gentil, mis hermanos, es distinto al pueblo hebreo. Tomemos un par de minutos para hablar de las diferencias que hay entre la manera de creer del gentil y la manera de creer del hebreo. Un solo punto como ejemplo, para muestra un botón. La imposición de manos. Es un tema que me gusta tratar. Santiago 5:14 dice, pregunta, ¿está alguno enfermo? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe
salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es la Biblia, es la palabra, así es como dice, y le decimos amén, ¿verdad que sí? Amén, así lo creemos. Y sin embargo, cuando uno hace un estudio en la Biblia, nos damos cuenta de que la imposición de manos es una práctica eminentemente judía, que viene parte de nuestra herencia judeo-cristiana. La iglesia cristiana tiene mucho del judaísmo. Pero veamos cómo funciona. Por ejemplo, en Hechos 19, Pablo está explorando las regiones superiores a Éfeso. Y cuando llega por ahí, encuentra ciertos discípulos de Apolos, y un predicador llamado Apolos, que habían creído en el Señor. Y cuando los encuentra les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo desde que creyeron? Y los 12 le dijeron, ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Y él les dice, ¿en qué pues fueron bautizados ustedes? En el bautismo de Juan. Y ese es un buen bautismo. Imagínese, hermana Marta, que alguien le dijera a usted, a mí me bautizó la misma persona que bautizó a Jesús. Ese es un buen bautismo, parece. Pero Pablo les dice, eso era en el nombre del que habría de venir, y el que vino es Cristo, y los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la palabra que esos 12 hebreos, que Pablo les impone las manos y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Noten eso. Así que uno podría decir, ya está, me bautizo en el nombre del Señor Jesucristo y que vengan a imponerme las manos. Sin embargo, en Hechos capítulo 10, había un centurión romano, gentil, llamado Cornelio, que por visión de ángel había mandado a traer a Pedro y había llenado su casa con amigos, vecinos y familia. Y cuando el pueblo gentil, que es la primera vez y ahora vamos a hablar un poco, ahora Pedro nos va a hablar un poco de eso, pero cuando por primera vez Pedro comparte la palabra de Dios, el Evangelio, a los gentiles en la casa de Cornelio, cuando aún estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Nadie les impuso las manos. Y Pedro más bien dijo, ¿quién les puede negar a ellos las aguas del bautismo, siendo que ya Dios les dio el bautismo del Espíritu Santo? Así que todos esos fueron bautizados, dice la palabra en Hechos 10, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Listo? Pero ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Nadie les impuso las manos. Otro ejemplo que tengo por ahí es en Marcos 5 aparece un hombre que es fariseo, un principal de la sinagoga. Se llamaba Jairo. En Marcos 5, sí. Jairo busca al Señor en medio de la multitud y le dice, mi hija agoniza, ven y pon tus manos sobre ella y ella será sana. Un judío que cree en la imposición de manos le pide a Jesús que vaya y ponga sus manos sobre ella. Y ustedes saben la historia, ella aparentemente estaba muerta, él dijo, no, sino que duerme, y él viene, le pone las manos y le dice, niña, a ti te digo, talita cumi, niña, levántate. Le impuso las manos. Así que volvemos al tema ya vamos 2-1. Los discípulos de Apolos y ahora Jairo. En ambos casos estamos hablando con judíos que creen en la imposición de manos. Pero hubo otro hombre, un centurión, que un día se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿podrías orar por mi siervo que está enfermo? Es como un hijo para mí, para nosotros en la casa. Y Jesús le dijo, oyendo que los judíos le decían, él ha sido bueno con Israel, nos edificó una sinagoga, él es amigo de Israel. Él le dijo, ¿quieres que vaya a tu casa y ore por él? Y él, conociendo la manera judía, ¿verdad?, que es una cosa indigna entrar a la casa de un gentil, le dice, maestro, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy un hombre sujeto a autoridad, y le digo a este, ve, y sé que va a ir, y le digo a este, ven, y viene. Y Jesús se le queda viendo, y Jesús se asombra, hermano. La palabra de Dios dice que Jesús se maravilla. Usted no puede sorprender a Dios porque Dios sabe todo lo que va a pasar. Sin embargo, el Dios que no puede ser sorprendido no dejó de maravillarse por una fe
tan preciosa. Él dijo, en verdad no he hallado una fe tan preciosa en todo Israel. Y ese siervo del centurión fue sanado sin que nadie le impusiera las manos. ¿De qué estamos hablando? Dios sana, porque Él es sanador. Y Él puede sanarlo a usted mientras está oyendo un canto aquí en la iglesia. Hay testimonios de gente que ha sido sanada así, ¿verdad? Oyendo una canción en la iglesia. Amén. Usted podría estar orando al Señor en un atardecer y Dios lo sana. Usted podría, los ancianos de la iglesia podrían poner sus manos en usted y ungirle con aceite y Dios sana. Porque Dios sana, porque Él es infinito en recursos. Fíjese que la mujer con flujos de sangre dijo, tenía una fe, tenía una revelación, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y Dios dijo, amén, eso está correcto, y ella tocó el borde de su manto y fue sana. Dios es infinito en recursos. Pero encontramos que los gentiles tienen ciertas características distintas al pueblo judío. El pueblo judío tiene una herencia de siglos, de milenios, de obedecer la Torá, la ley, la palabra. Tiene que ver mucho con el método, con el mandamiento. Pero el pueblo gentil, sentado en la banca, oyendo la palabra, puede ser sano, puede recibir el Espíritu Santo, puede recibir salvación. El evangelio que predicaba Pablo, el que dice Romanos es, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, y también, pues Pablo el que dice, no somos justificados por obras, sino por fe, ¿verdad? Mediante la fe, que es don de Dios. Eso no es de vosotros, sino que es don de Dios, dice Efesios capítulo 2. Entonces, ¿por qué les cuento estas cosas? Porque existe mucha Biblia. Por ejemplo, había un pueblo que estaba mezclado. ¿Cómo se llama el pueblo que está mezclado de judíos con gentiles? ¿Alguien sabe? Los samaritanos, correcto. Los samaritanos judaizaban, tenían prácticas judías. Y cuando Felipe los visita, a todos son bautizados en el nombre. Todos los que creyeron fueron bautizados en el nombre del Señor. Pero dice la palabra que aún no había caído sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces vienen Pedro y Juan y les imponen las manos y ellos reciben el Espíritu Santo, porque venían bajo esa manera del judaísmo, de las prácticas judías. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque tiene que haber, en el tema que estamos hablando en esta noche, ese tema yo lo pude haber abordado desde puntos de vista diferentes. Pude haber citado cuando Dios cruzó los brazos de Jacob, porque hay una bendición cruzada, el mayor servirá al menor. O pude haber abordado desde el punto de vista del olivo silvestre, injertado, que somos nosotros. Pude haber abordado desde diferentes tópicos, de puntos de vista. Pero escogí el tabernáculo de David porque en él nos da una promesa a los gentiles. Vaya conmigo, por favor, a Hechos 15. En Hechos 15... vamos a encontrar un debate. En los inicios de la iglesia cristiana, había hermanos que decían que hay que circuncidarse, otros decían que no. Algunos decían que hay que guardar la ley, otros decían que no. Y había un debate. Y los grandes paladines del evangelio de los gentiles eran en ese momento Pablo y Bernabé. Así que lean conmigo del capítulo 1 en adelante. Vamos a hacer una lectura un poquito extensa, pero va a valer la pena. Les prometo que si se mantiene enfocado en lo que vamos a leer, va a valer la pena. Lea conmigo. Dice Hechos 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, usted entiende lo que usted lee entre líneas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Una contienda no pequeña, ¿verdad? Con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles.
y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, esos eran fariseos que habían creído en Jesús, dice, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Se imaginan ustedes y yo estaríamos en desobediencia en este momento? Sigamos leyendo, dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Está hablando de la casa de Cornelio. Y dice, el verso 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Vea, qué tremendo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Que recorren cielo y tierra, ¿para qué? Para ser un discípulo, y luego lo convierten en 2 veces más hijo del infierno que antes, ¿ve? Y ahí dice, estamos en el 10, ¿verdad? Ni nosotros, ni ellos nunca, ni nosotros hemos podido llevar. Dice el 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, pero no cualquier gentil, dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, ¿verdad? Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos amados Bernabé y Pablo,
hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que os enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Eso fue todo lo que se le requirió al pueblo gentil. Pero nadie le había dado el aplicativo espiritual a la profecía del tabernáculo de David que Santiago le dio. Santiago tuvo una comprensión. Ustedes ven que ese verso 16 dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Metió a la iglesia gentil, metió a la novia de Jesucristo en la promesa. En ese momento, la promesa del levantamiento del tabernáculo de David se convierte en algo importante para nosotros, porque nos alcanza, porque nos mete a todos los gentiles sobre el cual el nombre del Señor es invocado. Pregunto, ¿hay aquí algún creyente sobre el cual el nombre del Señor es invocado? Claro que lo sabemos, ¿verdad que sí? Amén, creemos. Ese es el nombre que nos ha sido regalado. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice el Cantar de los Cantares, porque tu nombre es como ungüento derramado. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese nombre trae la gloriosa presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora bien, los gentiles sobre los cuales su nombre es invocado entonces son, por ende, la novia. Algo más que quiero traer, porque todavía eso tiene como un sabor a guardar la ley, todavía como a guardar ciertas cosas, pero yo quiero llevarlos. ¿Cuántos recuerdan, cuántos estuvieron aquí cuando prediqué el mensaje la gloria prometida, la gloria postrera de la casa de Dios? ¿Recuerdan? Muy bien. Hubieron algunas cositas que no pude citar ahí, pero que enlazan con lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo en esta noche es promesas que hay para los gentiles que no sabíamos que estaban ahí. Como les digo, podríamos estudiar la inserción de los gentiles en la promesa por medio de Juan capítulo 1. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibió, Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Estos no son los que son nacidos de voluntad de varón, dice, o de voluntad de carne, sino voluntad de Dios. Podríamos entrar en el tema por ese lado. Podríamos entrar en el tema en el libro de Romanos, capítulo 10 y 11, por el tema del olivo silvestre injertado, que habla de nosotros también. Podríamos entrar por el tema de Jacob cruzando sus brazos, dando la promesa de que el mayor serviría al menor. Pero ninguno de esos nos da una promesa bíblica que nos alcance como la promesa de Amós 9:11. La que está citando en el verso 16 Jacobo, aquí en el libro de Hechos, donde dice que aquellos gentiles sobre los cuales el nombre de Dios invocado serían alcanzados por esa promesa. ¿Y usted sabe qué es lo que pasa cuando tenemos promesa? Cuando Dios dice algo, se convierte en ley. Vamos a ver. Sabemos que Primera de Juan dice, lo estuvimos hablando con los jóvenes hace unas semanas, sabemos que la palabra de Dios dice, los hijos de Dios no pecan. ¿Dicen amén? ¿Lo creen? Los hijos de Dios no pecan. También dice Santiago, porque muchas veces pecamos y ofendemos en palabra todo el tiempo. Luego dice, Primera de Juan, en su capítulo 4 dice, los hijos de Dios no practican el pecado, pero cometen errores. Dice Primera de Juan capítulo 1 verso 8, si decimos que no tenemos pecados, le hacemos a él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestras faltas, él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no anda buscando pecar, que si usted no está buscando el mal, pero usted en su humanidad cometiera un error,
usted tiene palabra. Si el Dios que no puede ser burlado, porque así dice Gálatas, Dios no puede ser burlado. Y el Dios que no puede ser burlado le dio a usted, primera de Juan 1, 8 y 9, donde dice que si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Dios le tendió, le abrió una puerta a la misericordia. ¿Cuál es el profeta? Era Zacarías, el que habla de que si tus pecados fueren como, o era Ezequiel, el que decía como blanca, rojos como la grana, como blanca lana serán emblanquecidos. Isaías, gracias. En el primer capítulo, correcto. Nos damos cuenta entonces de que ese trono de misericordia se abre a los gentiles, y los que estábamos fuera del cuadro somos metidos, y con promesa, gracias también a que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Hermana Jacqueline, el pueblo de Israel fue cegado para nuestra salvación. Ellos no vieron. Cristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, mas no quisiste? Si tan solo conocieses el día de tu visitación. El corazón de Cristo llorando por un pueblo que ha estado esperando durante siglos y siglos a su Mesías, y ahora que está en casa no lo puede reconocer. Y alguien podría decir: eso no es lógico, eso había un propósito en Dios, y era alcanzarnos a nosotros. Si usted estudia, no tenemos hoy el tiempo, pero en el libro de Mateo 24 y también en Apocalipsis capítulo 11 se habla de la dispensación de los gentiles. Hay un tiempo en que Dios trabaja en la dispensación de los gentiles, trabaja con los gentiles. Pero de la misma forma que el pueblo, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 14, usted sabe, voy a hacer esa breve aclaración, del capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1, al capítulo 3 de Apocalipsis, verso 22, o sea, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que son las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, son una tipología de 2000 años de iglesia cristiana, donde la iglesia de los 10 de Pedro es la carta, se ve tipificada en la carta a Éfeso, y así va progresando el tiempo, hasta que llegó el tiempo del fin, el tiempo del fin en el que estamos nosotros. Y en ese tiempo del fin, en el verso 14, a nosotros nos ha tocado venir. Fuimos plantados en la edad de la Odisea. Oigan, mis hermanos, para los que no lo sabían, fuimos plantados en la edad de la Odisea. Ahora lea conmigo lo que dice. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuándo ha habido un tiempo de mayor tibieza que ese tiempo del fin? ¿Cuándo hemos visto que la santidad de Dios se haya retirado de la iglesia? ¿Cuándo hemos visto mayor tiempo de mundanalidad en las iglesias que se autodenominan cristianas, como en este tiempo? Seguimos leyendo. Del 16-17, vomitaré de mi boca. Dice el 17: porque tú dices, yo soy rico. ¿Cómo es la iglesia moderna? Es una iglesia rica, una iglesia adinerada. Dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo más grave de este diagnóstico no es serlo, es serlo y no saberlo. Estar ciego y no saber que se está ciego. La Odisea ciega. Dice el 18: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En este tiempo del fin, la odisea ciega. Hoy nos damos cuenta que estamos en una edad oscura. Hoy nos damos cuenta de que la ceguera que tuvo Israel hace 2000 años nos ha alcanzado a nosotros. En aquel tiempo Dios le dio la espalda a Israel para volverse a los gentiles. Dios le da la espalda a un Israel ciego que no reconoce a su Mesías para volverse a los gentiles. Y en ese tiempo del fin, Dios le da la espalda a la odisea ciega para volverse nuevamente a Israel. Ahora veamos los ciclos. El tabernáculo de David, según lo que estamos viendo, la aplicación que le da Santiago, era para alcanzar a aquellos gentiles sobre los cuales el nombre de Dios es invocado. El tabernáculo de David cumple una función temporal, porque ustedes ven que aún en Dios, el tabernáculo de Moisés, luego estuvo el tabernáculo de David, y luego se reinstauró la adoración en el templo de Salomón. Pero la promesa de que Dios dijera en Amós, yo restauraré el tabernáculo caído de David, era porque había una promesa, alguien a quien alcanzar. En ese tabernáculo de David, según leímos en Isaías, se iba a sentar el trono de misericordia. Y todos nosotros que estábamos fuera del cuadro, nosotros que no sabíamos cómo se come según el pueblo de Dios, qué es bueno comer y qué no es bueno comer, nosotros que no practicamos el judaísmo, nosotros que no nos circuncidamos, nosotros que éramos vistos como perros gentiles fuera del cuadro, tenemos una promesa y somos alcanzados. Y Dios dice que todos aquellos gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado serían alcanzados en ese periodo de tiempo. ¿Qué queda? No vamos a empezaríamos a predicar un nuevo mensaje, pero debemos tener claro esto. Uno de los mejores tipos, uno de los más hermosos tipos de Jesucristo, usted sabe, toda la Biblia habla de Jesucristo. La vida de David hablaba de Jesucristo. En la vida de Moisés, cuando Moisés se interpone entre un Dios que va a destruir al pueblo de Israel, primero me matas a mí, el Espíritu de Cristo estaba en Moisés. Cuando David llora como un rey rechazado en el monte de los olivos, es como Cristo llorando por aquellos que no lo recibieron. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y uno de los más hermosos tipos es la vida del profeta José. De hecho, José es mi historia favorita en la Biblia. De toda la Biblia, esta es la que más me gusta. Es la que me saca las lágrimas, es la que me conmueve. Porque José, al igual que Cristo, la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. José fue amado por su padre y odiado por sus hermanos. Vean el tipo. José fue vendido por 20 piezas de plata. Si hubiera sido vendido por 30, hubiera sido Jesús. José es llevado por una falsa acusación, una infamia que la esposa de Potifar le levanta, es llevado a la cárcel, y en la cárcel está con dos hombres, el jefe de coperos y el jefe de panaderos. Cristo, cuando es arrestado y puesto en el cepo para ser crucificado, es llevado a la cruz con dos hombres. La tradición dice el ladrón bueno y el ladrón malo. Yo creo que todos los ladrones son malos, pero ahí le dicen ladrón bueno y ladrón malo, ¿verdad? Con José y sus dos compañeros, el jefe de coperos y jefe de panaderos, uno se salvó, el otro se perdió. Con Jesús, uno se salvó, uno de los ladrones se salvó y el otro se perdió. José, cuando interpreta el sueño de Faraón, le es dado el ropaje real, el anillo real, el carro real, y es dada una orden. Cuando José, ahora llamado Safnat Panea, se pasea en su carro delante de la gente, la trompeta deberá sonar y todas las personas deberán arrodillarse delante de José. Ustedes han leído la historia de José, ¿verdad? Saben que estoy diciendo verdad. Y la palabra de Dios dice que la trompeta sonará y que toda rodilla se doblará delante de Jesucristo el Señor. La historia de José es muy hermosa y es de las más parecidas a la vida de Cristo.
José sufrió muchas cosas porque estaba expresando la vida de Cristo en él. ¿Por qué les digo esto? Porque José, siendo un tipo de Cristo, José hubo un tiempo que fue apartado de los suyos y estuvo en Egipto ejerciendo una misión, un propósito en Dios. Y al tiempo, por causa del hambre, el pueblo de Israel tiene que venir a él. Y no lo reconocen porque él está vestido como un egipcio. Ellos piensan que José, su hermano, está muerto. Y José sí lo reconoce a ellos, son sus hermanos. Y él empieza, los que saben la historia saben que empieza a probarlos con una serie de, les hace algunas trampas, algunas cositas les hace para atraparlos. Una de las cosas que ellos hicieron fue esta, que José les hizo fue esto, y dice, ¿vive aún su padre? Sí, vive. ¿Y ustedes están todos o falta algún hermano? Ahora el mensajero dice que él no sabía de la existencia de Benjamín. Él lo que quería ver era qué decían ellos de su hermano menor José. Y él dice, ¿tienen algún otro hermano? Y entonces dicen, sí, tenemos uno pequeño llamado Benjamín, hijo de... Pero no pudimos traerlo porque siendo que un hermano de nosotros que había muerto solamente le quedó a él, de esa madre, a Jacob solamente le quedó Benjamín, él no quiso entregarlo. Y eso ya le conmueve, empieza lo que ya la Biblia llama, le empieza a conmover las entrañas a José. ¿Cuántos han leído eso? Que a José se le conmovieron las entrañas. Y José empieza a hacer una serie de cosas porque está a punto de volver a su pueblo. Y recuerden que él es un tipo de Cristo. Y todo lo que él hace es para volver con su familia, volver con su pueblo. Ahora, la palabra de Dios dice en Zacarías 14 y en Zacarías 13 hay otro pasaje, habla de que va a haber un día cuando los judíos mirarán las heridas de sus manos y sus pies y le preguntarán, ¿dónde obtuviste estas heridas? Y él les contestará, el Señor les contestará, en casa de mis amigos. Y dice que ellos van a llorar con lloro de unigénito. Ellos van a llorar con lloro de unigénito. Comprenderán que aquel Jesús que crucificaron era su Mesías. Ellos abrirán los ojos. Ellos lo entenderán. Ahora, eso me parece a mí que está tipificado y está reservado para los 144,000. 12,000 de cada tribu en el tiempo del fin. La nación de Israel va a ser rodeada por el mundo. Va a ser algo que va a ser considerado inaceptable para el mundo. Y van a ser rodeados por las naciones del mundo. Ya está rodeado por todas las naciones de su zona, pero el mundo se le va a venir encima. Y en medio de ese llanto, llorando como llora unigénito, dice la palabra que todo Israel será salvo. Ahora, cuando dice todo Israel, también Pablo dice, no todo el que viene de Abraham, desciende de Abraham, es israelita. Y entonces está hablando de los que son verdaderamente israelitas, hijos de Dios por la fe. No es solamente una ascendencia, sino que es alguien que ha creído algo. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros los gentiles, después de 2000 años de historia, hemos pasado por diferentes etapas. Tuvimos el avivamiento con Lutero, que trajo justificación. Tuvimos el avivamiento con Wesley, que trajo una luz mayor que justificación, trajo santificación. El mensaje de Lutero se podía resumir en el justo vivirá por la fe, pero luego Juan Wesley y el movimiento metodista trajo un mensaje más alto, sin santidad nadie verá al Señor. Y luego los pentecostales vinieron con el avivamiento pentecostal, un derramamiento del Espíritu Santo a principios del siglo XX. Y luego Dios envía un mensaje de restauración para este tiempo del fin, utiliza un ministerio pequeño. El 6 de abril pasado se conmemora 110 años del nacimiento de ese hombre humilde que Dios usó como un profeta. El hermano Branham vino como un profeta, compartió su mensaje y Dios se lo llevó. Ese no es nuestro tema. Nuestro tema es el mensaje que trajo luz en el tiempo del fin. Nosotros hemos recibido luz en el tiempo del fin. ¿Por qué? ¿Qué conexión tiene todo esto? Resulta que el mismo pueblo de Israel,
que no pudo entrar en la promesa porque estaban cegados, ahora de una novia gentil van a recibir la luz. Ellos no van a tener una revelación diferente, ellos van a conocer la revelación de Jesucristo tal como debe ser, tal como ha sido predicada, tal como la hemos conocido. Ellos van a recibir la revelación de Jesucristo para ser salvos. Así que el mismo mensaje que hemos creído nosotros, lo creerán ellos. El mismo mensaje que hemos creído nosotros, lo creerá el pueblo de Israel. El mensaje del tiempo del fin. Así que vemos que nosotros no hubiéramos podido alcanzar salvación sin ellos. Y ellos no hubieran alcanzado la luz de la revelación de Jesucristo sin nosotros. ¿Por qué metía a José en la ecuación? Porque la palabra de Dios cuenta en la historia de José que cuando él se revela a sus hermanos, cuando él ya se conmueve sus entrañas y les dice: soy yo, su hermano José, y se revela a ellos: vive aún mi padre. Cuando él se conmueve, hay dos elementos bien importantes. Lo que lo quiebra a él, lo que lo rompe a él, lo que hace que él ya no soporte más y se revele y llore, es cuando él ve al pequeño Benjamín. Ese pequeño Benjamín, hijo de su madre, eran hermanos de padre y madre. Ese pequeño Benjamín es el que lo conmueve a él y ya no soporta más y se revela: vive aún mi padre, soy José, hermano vuestro. Y va a haber un pequeño Benjamín, un pequeño remanente de 144,000 que cuando esos 144,000 entren en la escena y Cristo los vea, eso es lo que va a conmover sus entrañas y él va a querer revelarse a ellos. Es lo que va a provocarlo a él a revelarse. Pero en el momento que él se revele a Israel, es porque ya le ha dado la espalda a un pueblo gentil ciego en la edad de la Odisea. Ciego. Ahora, ¿qué pasa con la novia? No pasa nada, tranquilos. La esposa de Safnat-Panea, ¿cómo se llamaba? Se me olvida el nombre de ella. La esposa de José, hija del sumo sacerdote, Asenat, gracias. La esposa de José, Asenat, estaba en el palacio real. Asenat estaba en el palacio, tipificando de que cuando Cristo se revele al pueblo de Israel, la novia estará ya en las bodas del Cordero, habrá ascendido. Ella no va a pasar por tribulación. No es nada que nos tenga que preocupar. Pero nos advierte del tiempo oscuro en que estamos viviendo. Y nos advierte que nosotros no hubiéramos... Ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros, ni nosotros hubiéramos alcanzado salvación sin ellos. Estamos tan metidos en este asunto, pueblo de Israel y novia de Jesucristo, estamos tan metidos en esto, hasta los tuétanos. Y Jesucristo en sus tiempos, Él estableció un tabernáculo de David que tendría que ser levantado, nuevamente restaurado, porque el trono de misericordia sería puesto. Pero sí queda claro que hay un momento en que el trono de misericordia se le lava esa sangre y se torna en trono de juicio. En algún momento va a ocurrir. Sirva la ocasión para decirle a ustedes, mis hermanos, si alguno de ustedes no está en Cristo Jesús, si alguno de ustedes no ha entrado al cuerpo de Cristo, porque no se trata de levantar la mano y decir, yo creo en Cristo. Eso lo pueden hacer muchas personas. Lo que estamos hablando es de coronar la carrera. La novia de Jesucristo está prometida que por haber sido justificada en fe, santificada en la sangre del Cordero y bautizada con el bautismo de fuego. ¿Cuántos recuerdan el mensaje de la semana pasada? Que hablamos del nuevo nacimiento y del bautismo del Espíritu Santo. Mencionamos un poco eso. Esta novia está en línea con la promesa redentiva más alta que queda en el tiempo del fin, que está en Romanos 8 y que es la transformación de nuestros cuerpos, culminando el proceso de adopción. Es lo último. La promesa más alta es adopción. Lo que antecede la transformación de nuestros cuerpos para irnos con Cristo a las bodas del Cordero. Entonces, es muy importante que ustedes
Presten atención a esto, porque han sido muchas las personas que oyeron el Evangelio y que lo dejaron para después. Fueron muchas las personas que oyeron la prédica de la palabra y que dijeron, lo voy a creer después. No lo deje para después. Le voy a decir por qué. Aún si este mensaje que se está grabando usted lo volviera a oír, sepa que en esta hora, en este momento, hay una unción en la palabra de Dios. La unción que lo puede poner en el altar y recibir al Señor. La unción que lo hace entregarle su vida a Jesucristo. Mi consejo como ministro del Evangelio y mi súplica para ustedes, hijos e hijas de Dios, es: no sean indiferentes a este llamado. No sean indiferentes a este llamado. Dios nos llama. El primer paso cuando aceptamos a Cristo, sí, el que ha creído en Cristo, confiesa su nombre, se mete en el bautismo, recibe el nombre del Señor, es el primer paso, de muchos otros, de una caminata para culminar una carrera. Como decía Pablo, he acabado la carrera, ¿verdad? Por lo demás me está prometida la corona de justicia. Pero lo interesante de todo esto es que hoy hemos explicado que hay una promesa bíblica para gentiles que invocan el nombre del Señor, gentiles que creen en el Señor Jesucristo, y esa es su novia. Tenemos una promesa que apropiarnos, y cuando usted tiene promesa, usted puede reclamar una herencia. Usted puede ir al juez y decirle, tengo una promesa. Usted puede decir, caramba, nunca lo había visto, pero ¿sabes una cosa? Acabo de ver que yo soy un gentil que invoca el nombre del Señor Jesucristo sobre su vida, que yo he creído en Él, que le he dado mi vida, que le he dado mi corazón. Y hay una promesa en Hechos 15:16 que habla sobre eso, sobre un trono de misericordia que ha sido abierto. Pero oigan mi advertencia, ese trono, ese tabernáculo no es permanente, es algo temporal, para llamar a una novia para su nombre. Luego se volverá a Israel y Él, acto seguido, traerá el fin de todas las cosas. Vendrá la gran tribulación, todo lo que la palabra de Dios habla. Lo importante es que usted se ubique y que usted diga, caramba, así como la ley es perfecta y eterna, y lo que nos ha faltado es suficiente luz para poder comprender todo lo que ella es. Así también encontramos que ellos fueron retenidos ciegos para alcanzarnos a nosotros, y hoy la luz que recibimos nosotros les hace beneficio a ellos, para que ellos no sean perfeccionados aparte de nosotros. Es una relación que hay, es una cosecha que hay entre lo que los siervos del Señor, el pueblo de Israel, han hecho y lo que la novia de Jesucristo ha creído. Y todo eso es parte del plan de Dios para poder alcanzarnos. Póngase de pie, por favor, y cierre sus ojos. Yo no quiero que usted piense, yo sé que hay gente aquí que no le ha dado su vida al Señor, que son personas buenas, morales, pero escúcheme, Cristo dijo, no hay bueno ni siquiera uno, no hay bueno solo Dios, dijo Él. La palabra del Señor dice que no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y mi trabajo es poder predicar el Evangelio y traer las promesas del Señor. Yo tengo una seguridad de que un hijo de Dios, cuando ve la promesa, recibe algo que le da tanto poder de fe que le permite obedecer la palabra. Por eso yo quería hoy traerles una promesa, presentarles algo. Dios prometió que iba a restaurar el tabernáculo de David, y luego incluye dentro de esta promesa un trono de misericordia, y luego incluye la promesa de que los gentiles, que todo aquel gentil que invoque su nombre sería alcanzado. Y eso no es un levantar la mano, esto es el darle la vida al Señor. Si usted tenga sus ojos cerrados, si usted es una persona que le ha entregado su vida al Señor y que está sirviéndole con todo su corazón, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Pero si usted sabe
que lo que usted tiene es una bonita ética religiosa o una bonita ética de vida. Y que, créame, mi hermana, mi hermano, créame cuando le digo que eso no lo va a librar del juicio. Está el trono de misericordia en este tiempo. Y Jesús está a punto de dar la espalda a la odisea ciega para volverse nuevamente a Israel. Sería algo grandioso que ustedes, hijos e hijas de Dios, pudieran recibirle a Él. Así que, en oración reverente, todos con sus ojos cerrados, yo invito a aquellos que no han conocido al Señor a recibirle. Yo quiero invitarlos a que sean valientes, que se atrevan. No todo el tiempo no siempre va a haber una oferta como esta. Siempre van a haber cultos y siempre van a haber iglesias, tal vez sí, pero no siempre va a haber, como dice la palabra, el tiempo en el que Él pueda ser hallado. Buscadme en el tiempo en el que yo pueda ser hallado, dice el Señor. En el tiempo del oportuno socorro. Y es mi responsabilidad. El que cree en Jesucristo, cuando oye estas cosas se goza y dice: gloria a Dios, estoy en la promesa, firme en la promesa, porque Él me la regaló. No judaizamos, no nos circuncidamos, no guardamos la ley, pero hemos puesto nuestra vida y esperanza en Jesucristo. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, nosotros lo seguimos y lo obedecemos. Eso es para los que han alcanzado una fe tan preciosa. Pero si usted, mi hermano o mi hermana, no lo ha hecho aún, sería muy bueno que usted lo alcanzara. Quisiera animarlos a que sean valientes. Y si usted sabe que la palabra del Señor es la verdad, que usted le entregue su vida a Jesucristo. No queriendo hacer de esto un espectáculo. Si usted siente que Dios lo ha llamado a entregar su vida y usted necesita saber, bueno, ¿dónde empiezo? ¿Qué hago? Entonces, al final del culto, acérquese a mí y diga: mi hermano, aconséjeme. Y yo con mucho gusto lo aconsejo, en forma privada, no hay ningún problema. Si usted siente en este momento pasar al altar y pedir oración, también lo hacemos. Pero lo que yo quiero es que usted, con autenticidad, sin fingir, no en una forma fingida, sino sincera del corazón, usted reconozca que hay un trono de misericordia que fue abierto para gente que estábamos fuera del cuadro. Estábamos perdidos. Y el diablo ha hecho de este mundo gentil lo que ha querido. Le toca a usted reconocerlo y le toca a usted darle su vida al Señor. Con los ojos cerrados pedimos al Señor, si alguien desea que yo ore por usted en esta caminata cristiana, levante su mano, yo lo voy a recordar. Con temor reverente, Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, cuando vemos el tiempo en el que estamos viviendo, en esta Laodicea ciega, orgullosa, enriquecida, que no tiene necesidad de nada, tibia también, porque no es ni fría ni caliente. Cuando vemos este tiempo en el que estamos viviendo, Señor, y escuchamos, Padre, que hubo un tiempo en que Israel fue cegado y ahora le ha tocado la ceguedad al pueblo gentil, Padre, nos damos cuenta de qué tan cerca estamos, Padre, y estamos tan agradecidos de que el trono de misericordia no ha sido quitado aún, pero entendemos que está a punto, Señor. En ese tiempo del fin está por ser quitado. Gracias por semejante promesa. Gracias por levantar a un hombre como David fuera de su tiempo. Gracias por hacer las cosas. Yo leo en tu Biblia que él un día entró y comió de los panes de la proposición con sus hombres, porque no había otra cosa que comer, Padre. Y tú, Señor, no lo mataste por eso. Yo veo, Señor, que él consultó el éfod y tú le contestaste. Yo veo que él vislumbró el nuevo nacimiento. Yo veo que él agregó
oficiales y adoradores en el orden del templo, Señor, y tú, Señor, lo recibiste. Yo veo tantas cosas increíbles, Señor, en ese personaje de David, Señor. Y tú prometiste que ese tabernáculo, que esa tienda, se iba a volver a levantar para alcanzar a los gentiles también. Y yo entiendo que la tienda es algo temporal, y yo veo que tu palabra dice en el libro de Apocalipsis que no habrá un templo allá porque el Señor mismo estará en medio de ellos. Y entiendo, Padre, que en el tiempo que estamos viviendo solamente es la antesala de muchas promesas, pero le he predicado este mensaje a este pueblo para confirmar la fe de los que te han creído, y también, Padre, y se hagan dueños de promesas que tal vez no habían conocido de la Biblia, pero también, Padre, por las personas que todavía no te han entregado su vida, Señor. Padre, que no sea una práctica religiosa, sino que ellos se aseguren en su corazón, Padre, cada hombre, cada mujer esté seguro en su corazón de que está en Cristo Jesús y que está, Señor, en la obediencia y la bendición de sus promesas. Te presento a este pueblo, las manos que se levantaron, Señor, las peticiones que ellos tienen, Señor, las luchas que están enfrentando. Yo te pido en el nombre de Jesús, por ese trono de misericordia que aún está ahí con la sangre del Cordero, todavía está mojado con la sangre del Cordero de las edades, Señor. Yo te doy gracias por esto y te pido en el nombre de Jesús que tú alcances a tus hijos y a tus hijas. Padre, que si algún hombre, alguna mujer siente en su corazón, Padre, que no endurezca su corazón, sino que, Padre, se disponga a ti, Padre, y que tú puedas hacer una obra en esas vidas. Padre, es mi trabajo. Mi trabajo es predicarte, predicar de ti. Mi trabajo es hablar a las personas para testimonio en aquel día del juicio o para salvación en este día del oportuno socorro, del día de la misericordia. Hazlo así, Padre, en el nombre de Jesús. Y que este pueblo se vaya abrazando las verdades que hemos considerado. Que tú, Señor, trajiste promesas. Yo nunca pensé que nos ibas a alcanzar por promesas como estas. Pero, Padre, tú tienes una forma de hacer las cosas. Y, Padre, ayúdanos a brillar como la novia de Jesucristo. Ayúdanos a brillar, Padre, con la luz de tu palabra en este tiempo oscuro. Y que la luz de este mensaje le dé la vuelta al mundo, Padre. Y que tu pequeño Benjamín del tiempo del fin, que esos 144,000 puedan, Señor, Padre, recibir el mensaje de gloria del tiempo del fin. Los veremos, Padre. Yo sé que los veremos. En la hora más conmovedora de toda la historia de la palabra, por fin Jesucristo se revelará a su pueblo y le mostrará, Padre, quién es en verdad. Y su novia estará con él en gloria descansando en las promesas. Gracias, Señor. En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Te lo pido y te doy las gracias. Amén, amén y amén.